Buenos días, soy el estudiante Diego Andrés Posamestre del programa de Lingüística y Literatura de la Universidad de Cartagena, cursando tercer semestre, y en esta ocasión vengo a presentarles la ponencia titulada Etiopía, Imperios y Reinos de Negros, Capitalismo Mercantil y Comercio de Esclavizados en Dictaduranda Etíope en Salute de Alonso de Sandoval. La comercialización de esclavos en América en Dictadura Etíope en Salute de Alonso de Sandoval, 1627, cuenta con diversos periodos de desarrollo, tanto investigativo como histórico. Por eso me centraré en el periodo de los asientos. El análisis de estos estudios puede sintetizarse en las siguientes tendencias histórico-críticas. La primera tendencia investigativa, Flor Buitrago 2007, reconstruye el trato deshumanizante que sufrían los esclavos y cómo Sandoval bajo una evangelización creaba una satisfacción frente al patrón esclavista dominante. Pese a todo, bajo mi opinión, la autora no toma en cuenta la otredad como elemento circunstancial y todas esas problemáticas de la convivencia moral colectiva de una sociedad. La segunda tendencia, Mónica González 2015, sistematiza y enfoca cómo todo este argumento de la esclavitud fue sostenido por grandes discursos históricos, en donde, según la autora, Sandoval se apoya en discursos de la esclavitud proclamados por filósofos como Platón y Aristóteles. Estas fundamentaciones eran enlazadas de igual manera con la religión católica. Este simbolismo era resguardado por citas bíblicas, inclusive dotando estos discursos esclavistas como leyes universales, lo que conlleva a divinizarlo. Puedo afirmar que ese proceso obedece a un eje monopolista que busca sustentarse en la misma línea discursiva evangelizadora, que apoye sus planteamientos económicos. La última tendencia construye un hilo conductivo en donde, según Clemencia Moreno 2021, Sandoval busca una manera circunstancial de marcar al individuo de piel negra, como característica fundamental para asociarlo directamente al servicio de la esclavitud. La autora plantea que Sandoval, en la búsqueda de una respuesta al color de piel negra, buscaba las estructuras ontológicas tanto en las investigaciones biológicas, antropológicas e históricas. Luego se traslada al plano religioso tratando de encontrar una respuesta verosímil en pasajes bíblicos. Sin embargo, considero que esta reflexión hace posible una distinción entre las diferentes jerarquías sociales. Los antecedentes históricos críticos presentados indican que Europa, para proporcionar una explicación a la esclavitud, se acoge bajo el manto de la religiosidad y los componentes de dominio frente al otro. Teniendo presente lo planteado anteriormente, me surge la siguiente pregunta. ¿Cómo se representa las relaciones entre el comercio de esclavos y el capitalismo mercantil como proceso de esclavización? De esclavización en Destabrán de Etíope en Salute, 1627, de Alonso de Sandoval. Para esta investigación me apoyaré en la perspectiva teórica de la colonialidad del poder, propuesta por Aníbal Quijano en el capítulo del libro titulado Colonialidad del Poder, Eurocentrismo y América Latina 2014. Quijano retoma el concepto de raza propuesta por los europeos para definir la estructura biológica de la especie y dividir jerárquicamente a la sociedad. Asimismo, los pueblos conquistados por los colonizadores fueron ubicados en la inferioridad por sus rasgos fenotípicos y su diversidad cultural, y los europeos se establecieron como el eje fundamental del todo. El concepto de raza sirve como discurso hegemónico para instaurar así, según Aníbal Quijano, el concepto de raza. Según Aníbal Quijano, un control frente a esa raza inferior. Esta perspectiva desempeñará un lineamiento crítico para investigar esencialmente las bases históricas en la cual fue fundamentada la esclavitud. Ahora, la hipótesis es una visión de mundo, una visión de mundo sujeta a la inferioridad racial permea y elabora el discurso de raza. Se evidencia en el texto de Instauranda Etíope en Salud, en donde las inflaciones comerciales hicieron propicio a la naturalización de la compra y venta de esclavos. Siguiendo toda esa línea discursiva, me permite proponer un discurso de inferioridad extraterritorial que está sujeta al concepto de raza, en donde se vienen estableciendo patrones de jerarquía con aquellos que son esclavos. Esta búsqueda formula toda una estructura económica naciente de la esclavitud. Las diversas confrontaciones entre el capitalismo mercantil y el eurocentrismo dominante fueron factores que formaron la primicia de una pertenencia o superioridad sobre otro individuo. Los mapas de argumentos se dividen en dos apartados: construcción de la hegemonía europea
comercio de esclavos y los saberes capitalistas, y el segundo apartado, procesos de capitalismo mercantil. Construcción de la hegemonía europea, comercio de esclavos y los saberes capitalistas. Las diferentes variaciones en ámbitos académicos, religiosos, históricos igualaron una correspondencia en la elaboración de un discurso de predominio como lo es la raza. Alonso de Sandoval en su texto Instauratio en Salute elaboró una simbolización introspectiva con aquella raza inferior. Una mirada a los reinos de negros ubicados en diferentes espacios de África, América y Asia. Sandoval trata de explicar cómo si un ser abominable se tratara el color de su piel y de dónde proviene, que a su vez justifica su condición de esclavos. Abrosita. La causa de ser etíopes negros proviene del calor que está en la superficie del cuerpo, que abraza y quema la cutis, por ser las tierras en que habitan con extraordinaria violencia, heridas del sol y por consiguiente muy calurosas, por lo cual dice Bercor que están llenas de serpientes, basílicos, dragones, unicornios y otras bestias fieras, y por los excesivos calores que parecen sus moradores negros. Cierro cita. En la cita anterior, Sandoval propone y compara a los etíopes con monstruos mitológicos, aparejándolos en una estratificación de biología, en una estratificación de inferioridad biológica, que los aleja circunstancialmente de las personas blancas. Esto fue uno de los primeros factores que impulsaron una diversificación esclarecedora del por qué se les relega a los esclavos, una formación identitaria que los establece como servidores de los que tienen una tez blanca. Estas ideas fueron parte del discurso de raza que se acogieron social, económica y políticamente para justificar la esclavitud. Muchas de esas construcciones sociales fueron desarrolladas por diferentes disciplinas. Sandoval explora esas construcciones y las consolida aún más. Aurosista. Viven de ordinario, viven de ordinario todas estas naciones como salvajes por las selvas, sin uso de agricultura, sin orden de república, sin leyes de algún humano trato, habitando en las cavernas y cuevas de la tierra, sustentándose de las raíces de las hierbas, de las frutas silvestres, de las carnes y sangre de las fieras. Cierro cita. Cuando Sandoval les llama salvajes, una sociedad los identifica y los referencia con lo malo. Por lo tanto, si son malos, tienen que estar predeterminados a la subordinación y servir a lo bueno, entendiendo lo blanco como lo sublime y lo correcto, y lo negro como lo inferior y lo incorrecto. Asimismo, menciona que no tienen un orden de república. Considero en este caso que son discursos falsos creados a partir de las normas europeas, y cualquier cultura que no esté ajustada a los parámetros europeos son transgresores de la universalidad. Esto propicia que se cree un imaginario de racialización frente a ese otro, en donde la identidad conceptual y la codificación racial fueron justificaciones para utilizarlo como mercancía. En contraparte, cuando Sandoval se refiere a Europa, lo hace en términos enaltecedores como el siguiente. Ahora cito: esta tierra de Europa es la menor de las cuatro partes del mundo, pero la mayor en nobleza, virtud, gravedad, magnificencia y cantidad de gente política. Procesos de capitalismo mercantil. Las aproximaciones constituyentes en las estructuras de esclavización transcurren entre diversos procesos tanto socioeconómicos, exploración territorial y sometimiento de los esclavos, que conduce a un proceso de interrelación mercantil. Podríamos, siguiendo este último razonamiento, introducir el periodo de los asientos, que considero que tuvo un papel importante en la reconversión mundial de la economía, ya que este sistema fue un impulso en la explotación comercial con una condición capitalista. Respecto a esto, Ildefonso Gutiérrez precisa que, ahora cita, el sistema de asientos eran convenios o acuerdos entre la corona y un particular individuo, o constituyendo una compañía, mediante lo que la primera arrendaba a favor del segundo una explotación comercial con carácter de monopolio. Cierro cita. Las grandes ganancias generadas a nivel mundial genera un lineamiento frente al concepto de raza, que se expande, podría decirse, universalmente.
Esto conlleva un discurso de inferioridad amparada por la idea de raza, llegando a establecerse una extraterritorialidad entre múltiples naciones por el objetivo común de proveerse de riqueza y sirvienta a su disposición. Gutiérrez precisa que, abro cita, el sistema de asientos trajo consigo el establecimiento de factorías que eran centros comerciales con su personal, tasas, almacenes y depósitos destinados al comercio de esclavos, cierro cita. Cuando el sistema de asientos se estableció, el comercio de personas esclavizadas llegó a su cúspide. Las transacciones de venta y compra ayudaron a la reconversión económica mundial, lo que conlleva que Europa fuera enaltecida, porque fue desarrolladora de la primera noción de modernidad. Pero esa reconversión fue posible por el lineamiento de violencia, esclavización, homicidios llevados a cabo en las Américas. Por otro lado, se tiene que hacer hincapié en que cuando el concepto de raza se institucionalizó, los esclavos negros pasaron a ser objetos reemplazables. La visión del mundo dominante se condensaba en el beneficio que los esclavos brindaban a sus amos. Respecto a esto, Flaubert Buitrago expone, abro cita, las opiniones de los capitanes de los barcos y de los sacerdotes que vivían en África. Esclavizar negros es un asunto que no debería importar a nadie porque es perfectamente lícito. Cierro cita. Esto construye todo un sistema de ramificaciones y de códigos alineados en la figura del capitalismo, en donde el eje dominante instala una conciencia social de beneficio. Siguiendo las matices antes presentadas, se puede decir que se brinda un acceso a sus elementos constituyentes, que a lo largo de la historia fueron fundamentales para que se hablara de una Europa centrada y un discurso de inferioridad esclavista, para que toda esta estructura socioeconómica, política y cultural fuera centralizada como un todo a escala mundial. Los europeos apelaron a no reconocer a ese otro, en este caso los negros, como personas, en donde su función primordial sería servir a sus amos. Si bien esta idea se tenía que establecer, salvaguardarla era primordial. Para ello se apoyaron en otros campos, como fueron los campos científicos, filosóficos, religiosos, inclusive hasta introdujeron a los mitos como fuente para explicar estas comparaciones ideológicas acerca de los esclavos. Las normas inamovibles de que el negro es un esclavo predispuesto para generar ganancias a sus amos es un discurso que desde la antigua Grecia fue movida por filósofos como Platón y Aristóteles. Para estas élites europeas del siglo XVII fue importante mantener a los esclavos como subordinados de las monarquías, y para respaldar esto acudieron a los grandes pensadores históricos antes mencionados para tener fundamentos en todas las materias posibles. Abro cita. Platón se opuso al tipo de esclavitud que sometía a los suyos, pero no condenó la esclavización de los extranjeros. Por tal motivo, aprobó el incremento de la autoridad de los amos hacia la servidumbre y propuso diferenciar las características del hombre libre y del esclavo. Así determinó que la esclavitud debía ser un castigo impuesto a extranjeros. Cierro cita. La visión propuesta por Platón obedeció desde mi perspectiva un proceso de conversión y estratificación soberana para que se consolidara una nación en donde sus compatriotas no salieran afectados y ese otro no se miraba, perdón. Esta misma idea fue adoptada por los europeos, en donde los esclavos, por ser no solamente negros, también extranjeros, podían tratarse como objetos que servían para un fin soberano. Otra de las ideas por las cuales había una inferioridad era aparejada a que el coeficiente intelectual de los esclavos era igual al de los animales y en nada se asemejaba a los europeos. Llego a las conclusiones de que los discursos sociales en el texto de Instauranda, Tío Pensalute, fueron creados a partir de razonamientos dominantes, hicieron posible una interacción económica y cultural que beneficiara a unos e inferiorizara a otros. Los esclavos en América, como se evidencia en el texto, fueron los que fundamentaron un nuevo orden de reconversión mundial para Europa. El concepto de raza, como lo muestra Sandoval, fue un vehículo eficaz para lograr una supremacía central, en donde las demás estratificaciones giraban en torno a ese orden social, que con el tiempo se hizo pasar por natural. Esto hace posible plantear un discurso de inferioridad hacia un otro, en donde no solo Europa salió beneficiado,
Otras naciones hicieron una relación extraterritorial para lograr una expansión económica. En torno a ese arquetipo de un capitalismo soberano que sostuviera que con el tiempo una noción de desarrollo económico, social, político y sobre todo esta dualidad entre esclavización y comercio, que ha construido una figura de modernidad creada por Europa, planteando claro en términos eurocentristas. Tratados como el de Alonso Sandoval permearon científicamente que una crítica frente a la visión de mundo esclavista no fuera posible, porque la normalización impedía que surgiera una competencia crítica frente al comercio de esclavos.